En un cosmos lleno de guerras y razas alienígenas, hay algo que nadie esperaba, el poder del amor humano. Bienvenidos a un rincón del universo donde incluso los corazones más fríos caen ante un simple, te amo, punto. El eco de los pasos de Serika resonaba en los pasillos de mármol negro del Palacio de las Cúpulas Gemelas. Nadie osaba cruzarse en su camino, pero todos murmuraban una vez que pasaba. Viuda. Infértil. Maldita. Palabras que cortaban más que cualquier daga ceremonial. Serika mantenía la espalda recta y el mentón en alto, aunque por dentro estuviera rota. Había amado a Zar, su compañero, con devoción. Lo había cuidado hasta su último aliento en aquella guerra estúpida que no trajo más que muerte. Pero su gente no recordaba su lealtad, ni sus lágrimas derramadas. Solo recordaban una cosa, que jamás le dio un heredero. Entre los Aret, la fertilidad era sinónimo de poder. Y para una mujer como ella, guerrera de linaje ancestral, era inadmisible no engendrar vida. No importaba que hubiese liderado tropas, que hubiese curado a cientos, que aún brillara con una belleza que dejaba sin palabras a quienes la miraban demasiado tiempo. Nada de eso importaba. Era una cáscara vacía. Una flor estéril. Su cuerpo seguía fuerte, su mirada seguía ardiendo con ese tono dorado que parecía leer el alma de los otros, pero su alma estaba apagada. Caminaba entre sombras, vestida siempre de negro, incluso cuando los rituales exigían color. Había dejado de hablar con sus hermanas. Nadie se atrevía a tocarla. Y entonces llegó él. El consejo lo presentó como parte de un nuevo intercambio diplomático. Gabriel Ruiz. Humano. Capitán de la fragata Estrella Gris. Sus primeros pasos en el palacio fueron torpes, como todos los de su especie en planetas de gravedad reforzada. Pero había en su mirada una intensidad extraña. No se mostraba impresionado, ni humillado, ni temeroso. Serika no lo miró la primera vez. No quiso. Ya había visto a otros humanos antes. Algunos simpáticos, otros arrogantes. Ninguno duraba mucho. Pero Gabriel no era como los demás. Días después, lo encontró en el jardín inferior, explorando sin permiso las fuentes de luz líquida. Observaba cómo el agua luminosa se deslizaba entre las rocas flotantes con una expresión fascinada. «Estás en zona restringida», le dijo Serika con frialdad, sin levantar la voz. Gabriel alzó la cabeza. No pareció intimidado. La observó unos segundos y entonces sonrió. «Valió la pena», respondió. «Para ver algo tan hermoso». Ella frunció el ceño. Estaba segura de que se refería a las fuentes, pero su mirada no se apartaba de la de ella. Una corriente extraña le recorrió la columna. Un calor olvidado. No respondió. Simplemente se dio la vuelta y se marchó. A la mañana siguiente, Gabriel la esperó en el comedor central. Le ofreció asiento a su lado. Nadie, jamás, se había atrevido a tanto desde su destierro simbólico. Las demás mujeres lo miraron con horror. Algunos incluso cuchichearon en voz alta, esperando que ella lo humillara. Pero Serika se sentó. No hablaban mucho. Él le hacía preguntas curiosas, pero nunca ofensivas. A veces le hablaba de la tierra. A veces simplemente se quedaba en silencio y la escuchaba respirar. Una noche, durante una reunión diplomática, uno de los senadores insinuó con burla que Gabriel debía cuidarse de no tocar a la viuda maldita. Gabriel no respondió. Solo se levantó, tomó su copa y, frente a todos, brindó en su honor. Por la mujer más valiente de este palacio. Serika lo miró, confundida, y por primera vez en años, sintió que no estaba sola. No sabía qué era lo que este humano había despertado en ella, pero ardía. Lentamente. Y por primera vez desde la muerte de Zar, no le molestaba arder. Serika llevaba semanas evitando el reflejo de sus propios ojos. Temía ver el deseo encendido que Gabriel Ruiz había sembrado en su interior. Desde aquella noche en el comedor, todo había cambiado. Los pasillos ya no eran solo sombras. Su respiración no era solo supervivencia. La forma en que él la miraba era demasiado nítida, demasiado humana, y peligrosamente dulce. Aún así, lo evitaba. Le daba la espalda durante las reuniones, se retiraba antes de que él entrara a las cámaras del consejo. Pero Gabriel, con su calma inquietante y su paciencia feroz, no se alejaba. Se quedaba cerca, observando, esperando. No con lástima, sino con un tipo de deseo que ella no había sentido nunca. Una noche, durante uno de sus paseos solitarios por los jardines flotantes, Serika se refugió entre las ramas de una planta luminosa que crecía en espiral.
Era un lugar secreto, apartado de las rutas oficiales, donde las estrellas se reflejaban en el lago suspendido. Allí lloró. En silencio, sin temblores. Lágrimas que llevaban siglos guardadas. Gabriel la encontró sin buscarla. O tal vez si la buscaba. Se acercó sin decir palabra. Se sentó a su lado, dejando una distancia respetuosa pero palpable. El aire estaba tibio, cargado de aromas nocturnos, y solo se oía el suave susurro del viento estelar. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó ella, sin mirarlo. Porque tú estás aquí. No tienes por qué fingir interés, respondió Serica con una voz dura que no coincidía con la fragilidad de sus lágrimas. Nadie lo hace. ¿Por qué tú sí? Porque no finjo. Hubo un silencio largo. Ella apretó los puños. No puedo darte nada, humano. Estoy rota. Gabriel se giró hacia ella. La miró con esa intensidad que comenzaba a consumirla por dentro. No quiero que me des nada. Solo quiero estar donde tú estés. Si eso está roto, yo también quiero romperme. Las palabras la golpearon como una descarga eléctrica. Se giró hacia él, furiosa, confusa, herida. Quiso gritarle, empujarlo, alejarlo. Pero lo único que logró fue apoyarse contra su pecho. Y allí se quedó, sin resistencia, con la respiración agitada. Gabriel la rodeó con sus brazos. Al principio con suavidad. Pero Serica, que había estado contenida por tanto tiempo, se aferró a él como si su vida dependiera de ese calor. Los labios se encontraron sin aviso. No fue un beso casto ni temeroso. Fue una explosión. Fue la sed de años. Fue todo lo que no se había permitido sentir. Se deslizaron entre las ramas del árbol espiral, ocultos por la bioluminiscencia. El cuerpo de Gabriel era más cálido que cualquier otro que ella recordara. Sus manos recorrían su piel alienígena como si la conocieran de otras vidas. No hubo prisa. No hubo órdenes. Solo deseo. Serica se deshizo de sus vestiduras ceremoniales una a una, dejando que él la viera. Sin escudos. Sin miedo. Gabriel se despojó también de su ropa, y por primera vez ella entendió el significado real de entrega. Lo que siguió fue un ritual que ninguna sacerdotisa habría aprobado, pero que los dioses, si aún miraban desde el firmamento, tal vez envidiarían. Se unieron con hambre, con pasión, con un silencio roto solo por jadeos entrecortados y caricias que hablaban más que cualquier lengua. El jardín los envolvía con su luz azulada, como si el universo los bendijera en secreto. Cuando terminaron, Serica permaneció recostada sobre su pecho, escuchando el latido extraño y rítmico de ese corazón humano. Nunca había sentido algo tan puro, tan vivo. ¿Y ahora qué somos?, susurró ella, con los ojos cerrados. Gabriel le acarició la espalda lentamente. Lo que tú quieras que seamos. Pero no me pidas que me aleje. Serica no respondió. Solo lo abrazó con más fuerza, como si acabara de encontrar un hogar que creía perdido. Las mañanas en Litaria siempre habían sido frías y solemnes. Pero esa no. Serica se despertó sobresaltada, envuelta en sudor, con el cuerpo tenso y el corazón latiendo de una forma distinta. Se tocó el vientre sin pensar. Había algo ahí. Algo nuevo. Algo vivo. Intentó racionalizarlo. No era posible. No para ella. El veredicto del Consejo de Ciencias había sido claro. Su cuerpo ya no podía generar vida. La infertilidad era irreversible. Inapelable. Un castigo genético. Y, sin embargo, allí estaba, la sensación. Un fuego dulce latiendo desde lo más profundo de su ser. Esperó 3 días antes de actuar. Durante ese tiempo evitó a Gabriel, aunque su presencia estaba por toda su mente, como una música que no podía callarse. Finalmente, en la oscuridad de la madrugada, con el rostro cubierto y la respiración contenida, se dirigió a la cueva de los ecos biológicos, donde solo los más antiguos curanderos aún ejercían su ciencia sin el permiso del consejo. El anciano Laret no dijo nada al verla llegar. Le bastó una mirada a sus ojos dorados para saber que había una pregunta silenciosa. La condujo a una cámara cubierta por raíces vivas y le extrajo una gota de sangre con una aguja de cristal. Cuando la respuesta apareció sobre la piedra luminosa, el viejo se quedó en silencio. Serica se sentó, sin aire, sin palabras. Estaba embarazada. El corazón le golpeaba las costillas como un tambor de guerra. No era una ilusión. Era real. Una nueva vida crecía dentro de ella. No solo eso, una vida híbrida. Humana y Zaret. Algo nunca antes registrado.
El anciano se inclinó hacia ella con una mezcla de asombro y miedo. Si esto se sabía, el consejo no lo aceptaría. Serika salió de allí con las piernas temblando. No tenía a quién recurrir. Gabriel no sabía nada aún. No podía cargarlo con un destino como ese. No cuando su vida sería puesta en peligro por la arrogancia y el fanatismo de su especie. Ella no era solo una mujer embarazada. Era una amenaza a toda la estructura de poder de Litaria. Pero el secreto no duró mucho. Las visiones proféticas de una de las videntes del consejo llegaron esa misma semana. En ellas, veían el nacimiento de un nuevo linaje. Uno que quebraría los pilares del imperio Zaret. Un niño con sangre extranjera. Con un nombre que no sonaba en su lengua. Y el nombre que pronunciaba la vidente, entre lágrimas, era Gabriel. La alarma se desató. El consejo reunió a sus agentes. Se activaron antiguas leyes de pureza genética. A Serika se la declaró corrompida por la unión con un extranjero. A Gabriel se le dictó una orden de arresto y deportación inmediata. O, si oponía resistencia, ejecución pública. Cuando Gabriel se enteró, no intentó huir. Corrió a buscarla. La encontró en su cámara, con los ojos encendidos por una furia que apenas podía controlar. Ella quería protegerlo. Él quería protegerla. Ninguno estaba dispuesto a rendirse. Estoy embarazada, le dijo, sin rodeos. Gabriel se quedó en silencio por unos segundos. Su expresión no fue de horror ni de confusión. Fue de asombro y ternura. Se acercó lentamente y posó la mano sobre su vientre, como si estuviera tocando un milagro. Entonces ya no somos dos, susurró. Somos tres. Y están por matarnos a los tres. Entonces nos salvamos juntos. No dejaré que nadie te toque. Serika lo besó con una desesperación nueva. No era solo amor. Era supervivencia. Pero antes de que pudieran escapar, las puertas fueron derribadas. Guerreros del consejo irrumpieron, armados, con lanzas eléctricas y corazones fríos. Serika protegió a Gabriel, pero fue golpeada y reducida. Él intentó defenderla, pero fueron demasiados. El veredicto fue pronunciado sin juicio. Ella sería exiliada a las tierras de sangre, donde toda criatura termina destruida por el calor, la sed o las bestias. Y él, Gabriel, fue encadenado y llevado a la cámara del silencio, donde los humanos nunca salían con vida. Las tierras de sangre no eran solo un exilio. Eran una sentencia de muerte decorada con arena roja y viento tóxico. No existía forma de comunicación desde dentro. Ni siquiera los satélites se atrevían a pasar demasiado cerca. Nadie regresaba. Y eso era precisamente lo que el consejo deseaba. Serika fue arrojada desde una nave blindada sin ceremonia alguna. Atada, herida, sin comida, apenas un contenedor de agua oxidado como único gesto de crueldad misericordiosa. Aterrizó mal, se dislocó el hombro izquierdo, pero no gritó. No podía darse el lujo de mostrar debilidad. No ahora. No con su hijo latiendo dentro de ella. Durante días caminó entre rocas afiladas, cubriéndose con pieles improvisadas arrancadas de cadáveres de criaturas ya descompuestas. La sed era insoportable. El sol doble del planeta parecía arrancarle la piel a jirones. Pero lo peor era el silencio. Un silencio que retumbaba por dentro como si el mundo mismo le recordara que estaba sola. Excepto que no lo estaba del todo. El niño vivía. Y eso bastaba. Gabriel, mientras tanto, seguía prisionero en la cámara del silencio. Cadenas de campo magnético envolvían su cuerpo desnudo. Lo mantenían de rodillas, suspendido sobre un suelo que cambiaba de temperatura con cada minuto. Primero el frío absoluto, luego el fuego líquido, luego la nada. Pero él no hablaba. No suplicaba. Solo repetía un nombre en voz baja. Serika. Fue un error del sistema de vigilancia lo que le dio una oportunidad. Una interferencia causada por una tormenta solar liberó momentáneamente las cerraduras digitales. Y él, quebrado y sangrante, aprovechó como si lo hubiese esperado toda la vida. Golpeó a un guardia. Robó un comunicador. Escapó entre corredores sin luz, con el cuerpo hecho cenizas, pero con el alma ardiendo. No se dirigió a un escondite. No pidió ayuda. Se dirigió directamente a lo imposible, las tierras de sangre. Usó una nave robada, vieja, sin escudos, apenas funcional. Entró a la atmósfera maldita como una lanza en el corazón del castigo. Las alarmas estallaban. Los instrumentos se derretían. Pero su voz seguía allí, gritando entre explosiones.
Serika, aguanta. Estoy en camino. La encontró el día 12. Ella no lo escuchó al principio. Estaba en una cueva, oculta bajo un manto de huesos y raíces negras, con la mirada vidriosa y el vientre hinchado. Había comenzado el proceso del nacimiento. Sin asistencia. Sin esperanza. Gabriel cayó de rodillas al verla. Olía a muerte. A fin. Pero aún respiraba. Le limpió el rostro con las manos temblorosas. Le dio agua gota a gota. Y ella, apenas consciente, sonrió. Sabía que él vendría. Gabriel la cargó en brazos y la llevó hasta el interior de la nave destrozada, donde quedaban algunos suministros básicos. Selló la puerta como pudo y preparó un rincón con telas rasgadas. No era un lugar digno. Pero era un refugio. Un refugio de carne y furia. El parto comenzó esa misma noche. Serika gritaba, no de dolor, sino de fuerza. Su cuerpo alienígena temblaba entre contracciones que no conocía. Gabriel sujetaba su mano, la secaba, la abrazaba sin soltarla jamás. Cada latido del niño era una explosión entre ambos. Y cuando por fin el bebé salió, cubierto de sangre púrpura y con ojos dorados como estrellas, el universo pareció detenerse. El niño no lloró. Solo los miró. A los dos. Con la calma de quien ya los conocía. Gabriel lo sostuvo entre sus brazos, con lágrimas en los ojos, mientras Serika lo miraba agotada, cubierta de heridas y ceniza, pero sonriendo como si acabara de conquistar el cielo. No era solo un hijo. Era la prueba viva de que el amor podía romper cadenas, maldiciones, leyes genéticas y profecías podridas por el miedo. Pero el destino aún no había terminado con ellos. En ese mismo instante, lejos de allí, el Consejo recibía la alerta de que las ruinas sagradas en las tierras de sangre habían comenzado a activarse. Algo se había despertado. Algo que llevaba siglos dormido, esperando que sangre nueva tocara la Tierra Roja. Y ahora sabían exactamente quién debía morir para evitar el fin de su poder. La cacería había comenzado. La criatura dormía en brazos de su madre, rodeada de cenizas tibias y silencio. Tenía la mirada fija, consciente, profunda. Aún no emitía sonidos, pero su presencia se sentía como una vibración bajo la piel. Como si el planeta entero lo estuviera escuchando respirar. Serika apenas podía mantenerse en pie. Su cuerpo había cruzado los límites del agotamiento, pero la vida en su interior, esa nueva fuerza que ya no era solo suya, le sostenía. Acariciaba la frente del niño con la reverencia de quien toca a algo divino. Gabriela observaba desde el umbral de la cueva improvisada, con una lanza de metal oxidado en una mano y una pistola casi sin energía en la otra. Él no lo decía, pero lo sentía. Algo se acercaba. La Tierra Roja comenzaba a latir bajo sus pies. No eran pasos comunes. Era un retumbar grave, antiguo. Como si las rocas despertaran, como si el planeta reconociera que un linaje prohibido acababa de nacer y estuviera reaccionando. Las ruinas de los primeros, antiguos templos de piedra viva, olvidados por generaciones, empezaban a brillar en la lejanía, elevando columnas de luz ámbar hacia el cielo. No había registros de que esas estructuras aún funcionaran. Hasta ahora. Serika alzó la vista, débil, pero con el fuego ardiendo en su pecho. Lo hemos despertado. Gabriel se acercó y le apretó la mano. No importa lo que venga. Nadie va a tocarlo. Pero ambos sabían que no tardarían en llegar. La señal había sido demasiado grande, demasiado obvia. Y el Consejo no dejaría que algo así creciera libre. Una nueva vida que mezclaba sangre humana y Zaret, fuera de su control, significaba el colapso de todo su poder. No era solo por el niño. Era por lo que él representaba. Gabriel activó los sensores de la nave caída. Solo quedaba una bala de plasma. 2 granadas fragmentarias. Y una reserva de energía capaz de mantener el escudo activo por 10 minutos, con suerte. Ella lo miró con seriedad, con la voz aún áspera por el dolor del parto. Si es necesario, nos esconderemos. Huiré con él sola si tú te quedas y peleas. Gabriel negó lentamente. Moriría antes de dejarlos solos otra vez. Un rugido sacudió el aire. Y entonces los vieron. No eran soldados comunes. El Consejo había enviado a los cazadores negros. Guerreros de élite, cubiertos de armaduras de obsidiana viva, inmunes al fuego y al miedo. Descendían en cápsulas envueltas en humo, formando un semicírculo alrededor del templo activado. Avanzaban sin hablar, sin mostrar sus rostros, solo muerte caminando. Serika sujetó al bebé contra su pecho y comenzó a susurrarle palabras antiguas. No eran conjuros.
Eran recuerdos. Juramentos que su madre le había enseñado cuando ella aún creía en las leyendas. Gabriel salió al claro, solo, con el arma al hombro y la mirada decidida. Cuando la primera de las figuras se acercó, levantó la voz sin miedo. Este niño no es una amenaza. Es la esperanza que ustedes olvidaron hace siglos. La figura lo apuntó con una lanza térmica. Ese niño es la ruptura del equilibrio. Y tú eres la chispa. Dispararon. Gabriel se lanzó al suelo, rodó, contraatacó. La lanza oxidada se clavó en el cuello de uno de los cazadores. El cuerpo cayó, pero otros tomaron su lugar de inmediato. Serica, desde el interior de la cueva, gritó. Su energía vibró en oleadas invisibles. Una barrera se alzó frente a la entrada, una esfera azul etérea, tejida desde su cuerpo hacia el suelo. Nunca había sido capaz de algo así. La sangre del hijo la fortalecía. Gabriel luchaba solo, con movimientos desesperados pero precisos. Era un humano, pero su cuerpo ardía con un propósito más grande. Herido, con quemaduras en el pecho, resistía. Cuando el segundo cazador lo embistió, lo recibió con una granada directa al pecho. El cuerpo explotó en un grito metálico. Entonces ocurrió. El bebé, aún sin haber pronunciado palabra desde su nacimiento, abrió la boca y emitió un sonido. No era un llanto. Era un tono puro, agudo, cristalino. El aire tembló. El suelo se abrió bajo los pies de los cazadores. Las piedras antiguas respondieron al llamado. Columnas se elevaron. Rayos de energía cruzaron el cielo como relámpagos inversos. El niño había hablado a la tierra. Y la tierra lo escuchó. Los cazadores comenzaron a desintegrarse sin que nadie los tocara. Sus cuerpos fueron rechazados por el planeta como impurezas. Como veneno. Solo Gabriel, Serica y el niño quedaron de pie. El templo los reconocía. Las ruinas los aceptaban. Ya no eran fugitivos. Eran herederos. Serica, de rodillas, abrazó al niño y extendió la mano hacia Gabriel. Él cayó de rodillas a su lado, cubierto de sangre, con una sonrisa rota. Estamos vivos. Ella lo besó sin palabras. Sin necesidad de futuro, porque el presente lo era todo. Habían vencido. Pero el verdadero cambio apenas comenzaba. La batalla había terminado, pero la historia apenas comenzaba. Gabriel descansaba recostado sobre una losa de piedra cálida, sus heridas cerrándose lentamente gracias a la energía que emanaba del templo. No entendía cómo funcionaba, pero lo sentía, una vibración profunda, antigua, sanadora. Serica permanecía a su lado, con el niño en brazos, los ojos fijos en la luz que caía desde lo alto de la cúpula. No era una simple estructura, era un corazón que latía con ellos. El planeta los había aceptado. Durante días no llegaron más cazadores. El Consejo había perdido a su escuadrón más poderoso. Pero no era solo miedo lo que los mantenía alejados. Era algo más. Algo que había cambiado. Los templos no se apagaron. Al contrario, nuevas ruinas comenzaron a activarse en otras zonas olvidadas del planeta. Viejos códices escritos en lenguas que nadie había podido descifrar comenzaron a proyectarse sobre los cielos nocturnos, como si una inteligencia dormida hubiese sido despertada. Los vientos cambiaron de dirección. Las criaturas peligrosas se alejaron de la zona sagrada, como si reconocieran el nuevo linaje. Y las señales llegaron a todas partes. Los pueblos oprimidos, las razas menores, las castas exiliadas, todos comenzaron a escuchar los susurros de un niño nacido del amor y no de la dominación. No fue necesario enviar embajadores ni declarar guerras. La verdad se expandía sola. Serica fue llamada por muchos nombres. La portadora. La rompedora del silencio. La hija de la Tierra Roja. Pero ella solo aceptaba uno, madre. Gabriel se convirtió en su escudo, su voz cuando ella callaba, su puño cuando ella dudaba. El humano que había llegado como diplomático, y que ahora era visto como el compañero sagrado de la mujer que estaba reconstruyendo la historia de su especie. El consejo cayó sin una sola lanza más alzada. Las propias matriarcas, temerosas de la reacción del planeta, se rindieron una por una. Se presentaron ante el templo con túnicas blancas, entregando los símbolos de mando, y pidieron perdón. No a Gabriel. No al niño. A Serica. Ella escuchó en silencio. Aceptó las ofrendas. Y luego miró a su hijo, que la observaba como si entendiera cada decisión que tomaba. No necesitaba castigar. Había algo más fuerte que la venganza, la reconstrucción. Fue coronada bajo las columnas vivas del templo.
No con los viejos rituales de fuego y gritos, sino con una ceremonia nueva, creada por ella, donde humanos y Zaret, viejos y niños, se unieron bajo el mismo cielo. Su corona no era de oro ni de metales sagrados. Era una cinta tejida por manos humildes, decorada con los pétalos rojos de la flor que solo nacía donde había lágrimas verdaderas. Gabriela besó frente a todos, sin miedo, sin formalidades, y cuando el pueblo los aclamó, no fue solo por respeto. Fue por amor. La pareja que no debía existir se convirtió en símbolo de una nueva era. Pasaron los años. El niño creció entre los muros del templo y los brazos de su padre, aprendiendo a leer, a luchar, a escuchar. Tenía la fuerza silenciosa de Serika y la voluntad firme de Gabriel. A veces reía como humano, a veces callaba como Zaret. Era ambas cosas. Y ninguna lo definía por completo. Un atardecer, mientras los tres observaban desde las alturas el nuevo santuario construido entre las dunas purificadas, Gabriel deslizó la mano sobre el vientre de Serika. Ella lo miró, sonriendo. Otro latido. Otra vida. No necesitaban templos para celebrarlo. No necesitaban palabras. El mundo ya no los temía. Ahora, por fin, el universo los bendecía.